Tachacao, hola a todos, le damos la bienvenida a este Club Chino y Club Chino. 70 años, China, Chile, una mirada desde el Instituto Chileno Chino de Cultura. Y bueno, en esta sesión hablaremos sobre la relevancia del Instituto Chileno Chino de Cultura al conmemorarse 70 años desde su fundación, siendo el primer organismo que permitió visibilizar a la nueva China en la región de América Latina y el Caribe. A lo que debemos agregar la organización de la Conferencia de Paz de Asia y la región del Pacífico 1952, la que permitió articular a los países de la periferia, entre ellos Latinoamérica. Y para eso, ¿quién mejor que está acá, por supuesto, como siempre, nuestra querida amiga de la casa, Mónica Ahumada, académica de la Universidad de Santiago de Chile, doctora de Estudios Internacionales Asia-Pacífico del USACH y miembro de ALADA Chile. Como siempre, Mónica, quería un privilegio tenerte acá. Gracias, Carolina. Para mí igual. Ya soy como parte de la casa con las distintas y club y actividades que hemos tenido en conjunto. Además, este año no es cualquiera, porque estamos celebrando precisamente los 70 años. ¿Ah? Exactamente, qué lindo Vale. poder recordarlo contigo. Sí, un maravilloso momento, encuentro, y bueno, esa es la idea, y ojalá que sea un espacio interesante para todos, todas, los que se van conectando, y que bueno, con muchas ganas de poder compartir hoy día este tema. Bien, precisamente ya Carolina nos decía cuál es nuestra convocatoria hoy día, y he querido plantear esta presentación en estos 5 puntos que para mí son claves para entender un poco lo que es la conmemoración de estos 70 años. Un primer punto que quiero tocar es la Conferencia de Paz de Asia, África y la región del Pacífico en 1952. Un segundo punto es la fundación del Instituto Chileno Chino de Cultura en octubre del 52. Después quiero hacer un punto sobre las invitaciones a conocer la nueva China en la década del 50 y 60. Por otro lado, también el rol que ha jugado este Instituto Chileno Chino de Cultura por décadas, cuáles son sus presidentes, y bueno, cuáles son las proyecciones que tenemos hoy al gestionar otros espacios para podernos vincular. Bien. Para hablar de la nueva China, yo creo que lo primero que hay que pensar es precisamente en cuál era la política exterior que aplicaba China en ese minuto, y básicamente estamos hablando en un contexto de Guerra Fría, donde habían 2 potencias hegemónicas, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética, y bueno, China quedaba un poco al medio, China quedaba invisibilizada. Es por esto que China buscó aliados estratégicos que de alguna manera le permitieran asumir un liderazgo diferente desde la periferia, un poco como lo plantea Wallenstein en la teoría centro-periferia, y precisamente estos países vivían en un retraso económico, en una descolonización, en escasa participación política, en un contexto mundial, y bueno, en ese contexto, la República Popular China se proclamó el 1 de octubre de 1949, y en ese contexto, el premier Zhou Enlai, el gran estadista, comprendió que había que buscar una vinculación nueva. Y esta vinculación se va a dar a partir de la diplomacia cultural, que es un poco lo que quiero trabajar en esta conversación con ustedes. Radcliffe, un autor que publicaba ya en los años 69, un análisis sobre estos viajes que se hacían y que hoy día nos parecen increíbles al estar en el siglo XXI, un mundo hiperconectado, y en esa época, bueno, la única forma de comunicarse era por carta. Bueno, acá tenemos al gran líder, que es Zhou Enlai, lo tenemos ahí de joven, y posteriormente quise traer a esta conversación de hoy día precisamente a su mujer, a Deng Xiaoping. ¿Por qué ella? Porque ella fue una mujer muy activista, muy pionera, y en una época, en palabras de hoy día, en que la mujer no tenía un protagonismo como lo puede tener hoy día. Para mí, especialmente, fue muy significativo cuando pude visitar en la ciudad de Tianjin, el puerto principal, yo diría, después de lo que es en el norte, después de lo que es Shanghai, precisamente el museo donde está todo lo que es la vida de Zhou Enlai y su mujer. Es increíble cómo uno puede ver la vocación con que ellos tomaron esta lucha, esta vanguardia, por ser parte de un contexto mundial.
Pensemos que esto lo pensaban en los años 52 y más adelante. Bueno, siguiendo con esto, yo diría que, bueno, en otras conversaciones yo ya he hablado de la figura de Zhou Enlai bastante extenso, pero bueno, solamente recordar un poco esa formación de estadista que tuvo, hablando varios idiomas, habiendo viajado y teniendo como un rol muy protagónico en lo que había sido la primera mitad del siglo XX, cuando China precisamente vivió la República de China y posteriormente también lo que fue la Gran Marcha con Mao. Bueno, en este contexto, nosotros tenemos que esta conferencia de paz de Asia y la región del Pacífico, que la piensa Zhou Enlai junto con Mao, va a convocar a países de distintas partes del mundo. Y precisamente la idea era hacerlo cuando ya se cumplían 3 años de la proclamación. En el discurso de apertura es bien interesante ver esto, es difícil llegar a los documentos de fuentes primarias, pero precisamente a partir del artículo de los profesores Ibarra y Zhang Hao, este artículo del 2016 logra rescatar fuentes primarias chinas y hace un relato de cómo fue este congreso. ¿Ah? Básicamente, en la primera momento, Sun Xinling, la mujer precisamente de Sun Yat-sen, ahí la tenemos, una mujer muy bonita, de hecho acaban de publicar un libro que se llama Las hermanas Sun, y precisamente habla del perfil de estas 3 hermanas. Bueno, ella posteriormente se suma a lo que es la causa maoísta, y ella en el año 51 recibió el premio Lenin, por lo tanto era una mujer muy importante dentro de lo que eran esos primeros años. Y Wu Muru fue también el primer presidente de la Academia China de Ciencia. Él, una persona, un intelectual muy destacado, escritor, ocupó varios cargos públicos en estos primeros años, donde precisamente en China estaba todo por hacerse. O sea, no habían patrones anteriores, venían saliendo de una época imperial y posteriormente de un conflicto bastante severo por lo que había sido la ocupación japonesa en el país, por lo tanto estaba todo por hacerse. Bueno, en este contexto, Zhou Enlai se hace la idea de que tiene que pensar en el mundo como lo pensamos hoy día, desde el punto de vista estratégico, en un contexto global, pensar en el mundo en distintos continentes. A mí me llama mucho la atención esta mirada que él tiene lúcida con respecto a lo que van a ser las décadas siguientes. Y ahí él piensa en la figura de Ri Wenlei, que era un neozelandés, y que él había vivido en China desde los años 27. Yo ya dije lo que había implicado ese periodo anterior. Él reside en Shanghai, él va a ser muy cercano a Mao, de hecho lo conoce en el periodo del 36, un poco en el periodo contemporáneo, lo que fue la Gran Marcha, y bueno, él tenía una escuela, la Shandai Valley School, y ahí se había implementado un modelo de educación en que combinaba, por un lado, lo que era el trabajo en equipo, pero al mismo tiempo se debía trabajar en aspectos de la agricultura, muy en contacto con la tierra. No puedo dejar de decir que China siempre fue un país campesino, por lo tanto, ese era el modelo que se ajusta a la realidad de ellos, pero que de alguna manera debían irse incorporando actividades industriales. Y ese fue el modelo que él planteó. Bueno, precisamente por los años que él llevaba viviendo en China, por la cercanía con las que eran las autoridades máximas, se le encargó a él que coordinara el Comité de Asia y del Pacífico en 1952. Al año siguiente a él también lo van a nombrar para el Comité de la Paz, que va a ser otro de los temas que va a ser tan relevantes para China, pensando en que la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945, o sea, hacían prácticamente 7 u 8 años. Estaba todo por hacerse. El tema de las armas nucleares era el tema absolutamente en la agenda de ese momento. Y bueno, precisamente ahí vemos esa paloma, la paloma de Picasso, que era y que acompañó todos estos movimientos en sus primeros años. Aquí tenemos una de las grandes convocatorias en este congreso. Bueno, dentro de este contexto hay otra figura que es muy clave y es la figura de Zenjoji Kinkasu. Kinkasu era japonés, pero no olvidemos que Japón había invadido China desde los años 30, ¿ya? Y Japón se retira de China cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, él había sido, y viviendo en China, él siempre había sido un luchador incansable por la paz.
y él va a ser un luchador también porque se detengan las armas nucleares. Bueno, a él le encarga también que sea parte de este grupo y que lo organice desde lo que diríamos el Asia del Este. Por otro lado, tenemos todo el tema de la descolonización de los países africanos, todo lo que es la realidad de los años 50, países que todavía se mantenían muchos como colonia, no habían logrado su independencia, y dentro de este figura, nombra a Hamed Key para que él represente países sudafricanos y que también pueda sumarse a este Congreso. Y el otro pilar que yo diría que uno en la perspectiva del tiempo y en la medida en que uno ha ido estudiando los temas de China se da cuenta, China siempre tuvo, la nueva China, siempre tuvo puesto el foco en América Latina y también lo tuvo puesto en Centroamérica. No podemos olvidar que el año 54 fue precisamente invasión de Guatemala, la derrocamiento de Jacobo Arbenz, y por lo tanto China veía que acá en América Latina había un espacio, pero bueno, ¿dónde lo creo? Y el espacio precisamente lo va a crear en Chile, en Santiago, a través de la figura de José Venturelli. José Venturelli, pintor chileno, ya en otras veces hemos hablado de José Venturelli, llega en marzo del 52 a China, ahí lo vemos con Delia, su mujer, precisamente en uno de los encuentros cercanos que ellos tenían. Y a él lo designan precisamente con el cargo de secretario general del Congreso para América Latina y posteriormente va a ser el secretario general para todos los encuentros que hagan en relación a América Latina. En palabras de hoy día, Venturelli fue un embajador, en rigor, aun cuando nunca fue nombrado en esa categoría, ni tampoco desde el gobierno de Chile, porque el gobierno de Chile en ese momento, de los años 50, era el gobierno de Ibáñez, ¿ya? Ibáñez del Campo. Bueno, en este contexto llegan los invitados. Pensemos que los invitados llegan, pero con grandes, grandes dificultades. Pensemos que si hoy día yo tengo que ir a China, bien lo sabemos, lo que nos ha tocado viajar, son 32, 36 horas de vuelo, de viaje como mínimo, entre vuelo, combinación y bien. Si pensamos en esos años, un viaje a China, primero que nada se hacía desde América Latina hacia Europa. A Europa se llegaba a Moscú, de Moscú se tomaba el transiberiano, y de ahí, si era por tren, se había una variante que iba hacia Pekín, como se llamaba en esa época, hoy día Beijing. Y la otra posibilidad también era hacerlo en avión, pero en avión era bastante complejo, porque en avión eran prácticamente casi avioneta. Incluso yo cuando en una entrevista de estudio me lo compartían, tenían que llevar la benzina para poder cargar el avión. Aterrizaban, cargaban nuevamente benzina. Bueno, todo una odisea, que uno lo mira desde el punto de vista de hoy día y dice, pero bueno, ¿cómo lo hacían? Bueno, precisamente en ese contexto, nosotros tenemos que son 37 países de Asia, Oceanía y la costa del Pacífico, del continente americano, los que llegan a China, a este congreso. Y precisamente también van a haber 378 representantes. ¿Ustedes se imaginan lo que es Chile en los años 50? Poder recibir una delegación de ese nivel. Bien sabemos lo que fue la UNTAC en el año 72. Chile no tenía hoteles para poder recibir. Bueno, China también tuvo los mismos desafíos. Por eso crea, con el transcurso del tiempo, un hotel, el Hotel de la Amistad. Bueno, por lo tanto, las dificultades que habían eran numerosas, de todo índole, y bueno, hay varios escritos, cuando uno revisa lo que se ha escrito al respecto, uno puede ver un poco con más detalle todo esto. Esta conferencia, por un lado, combinaba la voz de Mao, o representante del pueblo chino, y por otro lado, también la voz del pueblo latinoamericano, en que luchan por la libertad y luchan por la independencia. Aquí, precisamente en esta foto, tenemos la figura de José Venturelli, por supuesto que es la testera, y al lado de acá tenemos a Zhou Enlai. Por lo tanto, aquí en primera fila tenemos a las primeras figuras que estaban liderando este congreso. Insisto, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno, si no logra entender por qué los vínculos con China, yo diría que son 70 años. La firma de relaciones diplomáticas es posterior, 20 años después.
pero los vínculos ya se habían dado en este periodo. Bien, esta idea de crear instituciones en América Latina básicamente era con la idea de crear lazos culturales. Es muy interesante saber, y a mí me lo contó una de las traductoras, China, lo que significó para China la primera traducción en español, precisamente de literatura latinoamericana. Y esto se hizo previo a la visita de Pablo Neruda para entregar el premio Lenin a la mujer de Sun Zilin, y ahí se tradujo por primera vez un poema chileno que es Que despierta el leñador, ¿ya? Esto lo compartíamos con Lu. Bueno, se crea, ahí yo quise ponerles, porque son los registros de época, quise poner un poco cómo se organizó este congreso del año 52, por supuesto que escrito a máquina, no vamos a pensar en computador y lo que es hoy día, y bueno, con todas las características y la precariedad que podría haber en ese minuto. Importante tener acceso a los archivos directos. Bueno, los grandes gestores de esto fueron José Venturelli, Pablo Neruda, Salvador Allende. Y entre ellos se creó este puente de amistad con el gigante asiático. El primer presidente fue Luis Durán, poeta, escritor, reconocido en Chile por distintas actividades que realiza, y bueno, precisamente y se le encomienda esa misión. Junto con esto, nosotros tenemos que también pensar de que si era un encuentro en que se iba a dar el desarrollo cultural, es importante como recordar un poco que para los chinos la cultura es tan importante como puede ser una estrategia política. Muchas veces desde Occidente esto no se entiende bien, pero la cultura china implica entenderlo desde el confucianismo y desde lo que son las perspectivas propias del Estado chino. Bueno, y se creó entonces la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con los países extranjeros. Esto le permitió a China establecer una serie de contactos, ya no solo en el ámbito político, sino también en espacios culturales diferentes. Quise aquí representar, por ejemplo, algunas ideas, algunas imágenes de lo que es acercar un poco la cultura china a nosotros. Los faroles chinos, rojo, dorado, lo clásico. Por otro lado, lo que es la ópera china, que es algo pero espectacular. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que precisamente para los 70 años de la celebración del instituto hubo una danza de máscaras, pero preciosa, preciosa. Bueno, ahí tenemos algunas precisamente de esas máscaras cuando precisamente va haciendo la representación del juego de las máscaras. Y abajo, algo que también es muy propio y que pertenece a la cultura china, pero la cultura china del norte, que es la danza del león. Esta se da con otras características y con otros colores en el sur y en otras regiones, pero esta que quise presentar es propiamente la del norte, que es con los colores rojo y dorado, los colores del imperio. Bueno, siguiendo con esto, nosotros tenemos que la relevancia de este instituto va a estar dado también a partir del día 1 de octubre, pero también desde el instituto propiamente se van a generar distintos viajes, distintas invitaciones, se cursan las invitaciones. Es muy relevante saber sobre el viaje de Salvador Allende, médico, parlamentario, y él fue acompañado en ese momento de Hortensia Bussi, su mujer. Hicieron un amplio recorrido por distintas ciudades, un viaje que primero pensó que iba a ser más corto, desde Moscú pasó a Beijing, pensó que iba a ser más corto, pero finalmente el viaje se fue extendiendo y le permitió ir conociendo la realidad de China, precisamente entrevistarse con altas autoridades chinas, generar un vínculo fuerte con Zhou Enlai, que se mantuvo en el transcurso del tiempo hasta el final, hasta con Hortensia Bussi al final, ¿ya? Y todo esto implica que los lazos se fueron construyendo como se construyen los lazos en China. Los lazos en China se construyen en la confianza, en la amistad. Otro de los viajes importantes que tenemos en estos años es el viaje de Juan Martínez Camps, contador, parlamentario radical, y precisamente en 1955 recibió su primera invitación para visitar China, desde Helsinki, y precisamente Hugo Muro, que ya hablábamos de él, lo invitó. Él era un gran traductor
de Goethe, Windman, autores occidentales, y también él era representante de la Academia de Ciencias de Beijing. Posteriormente, él también encabezó el movimiento chino en favor de la paz, cosa que para China siempre fue muy relevante. Es interesante saber que precisamente Martínez Camps, como era presidente del Instituto Chileno Chino de Cultura de Chile, lo invitaron a que él presidiera la delegación que iba a China con representantes de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Cuba, de México. Bueno, sería largo enumerar más, pero él iba presidiendo esta delegación. Es importante decir que aquí tenemos la figura de Allende, el Ipswich, y precisamente ¿por qué? Porque realmente cuando ellos fueron invitados, la presencia de Allende en ese momento en China va a ser clave para las relaciones diplomáticas posteriores. Este Instituto Chileno-Chino en Chile no podemos pensarlo solo como que se dio aquí, sino que también tenemos que pensar que fue posteriormente replicado en otros espacios en América Latina. Solo me quiero referir, por tema de tiempo, algo a lo que fue la creación del Instituto Cultura China en Argentina, y precisamente ahí se destaca la figura de una mujer muy emblemática, que es María Rosa Oliver, y también Noberto Frontini. Noberto Frontini visitó varias veces China, incluso posteriormente, ya bastante tardío, en la década del 60. Bueno, precisamente una de las costumbres que habían, tanto para Chile como para Argentina y para los que viajaban, eran que al regreso normalmente publicaban un libro, un escrito, una crónica sobre lo que ellos habían visto. Esto no era algo que estuviera asociado al viaje, para nada, o sea, era el compromiso de lo que tú habías visto. Bueno, a Chile, impulsados por el instituto, precisamente vino el grupo de arte folclórico de China, el 56. También tenemos que hubo otros grupos, delegaciones de prensa que vinieron a Chile, y precisamente en ese grupo folclórico fue la propia Violeta Parra la que fue a buscarlos al avión, cuando en los aviones no había manga, no había nadie que te trasladara, sino que había que bajar por la escalera, y a la bajada de la escalera estaba la Violeta con la guitarra ahí cantando, recibiendo el grupo chino. Cabe decir, no me voy a referir después a la Violeta, que precisamente gracias a la vida que ha dado la vuelta al mundo, precisamente uno de los grandes momentos fue cuando fue precisamente traducido al chino y también interpretado a través de una pipa, que es el instrumento chino, para poderlo involucrar. Es algo muy emocionante ver a la Violeta en otra lengua, en música. Bueno, todo esto de alguna manera nos lleva a entender qué es lo que era esta China de los años 50 en un contexto mundial. Un investigador que es de la Academia China de Ciencias Sociales, muy destacado hoy, que es el profesor Xu Xingsheng, de hecho ha participado en congresos con la red de estudios China-América Latina, dice precisamente en un escrito: dichas visitas o giras artísticas contribuyeron al aumento del conocimiento mutuo entre dos pueblos y al desarrollo amistoso entre dos países. Precisamente estos fueron como los primeros pasos, los primeros vínculos que de alguna manera se fueron dando. Estas invitaciones, me gustaría decir de que básicamente se daban a través de conceptos que es claros de entender. Por un lado, lo que ya decía, el concepto de esta diplomacia cultural que se genera, estos viajeros que van y vienen y traen información de partes donde no hay otra forma de conectarse más que el viaje personal. También se habla a través de estos viajeros, y que es una nueva línea de investigación que se está dando, precisamente una línea de investigación de la última década, se habla también de la diplomacia entre los pueblos. Y este concepto lo usaba precisamente la Unión Soviética, cuando daba una mirada a América Latina y al contexto mundial. Bueno, dentro de esta diplomacia china, nosotros no podemos dejar de lado el concepto del Weishi, esto que decía yo, de las confianzas mutuas, los lazos de amistad,
y cómo yo lo voy construyendo. Bueno, pero podemos preguntarnos, bueno, ¿quiénes eran estos que viajaban? Y precisamente a mí me gusta agruparlos a ellos en la figura de los actores no estatales, porque ellos no eran enviados por ningún gobierno, ellos viajaban a título personal, viajan en su condición de individuos, individuos que por distintas características y perfiles son invitados a visitar la República Popular China. Es interesante también decir que dentro de estos lazos de la diplomacia, muchas veces estos actores no estatales no eran para nada considerados ni visibilizados. Es interesante decir, por ejemplo, cuando uno revisa la prensa, precisamente ahí vemos la prensa, José Venturelli, esto está escrito por Luis Enrique Delano, lo escribe a raíz de uno de sus viajes. La prensa escribe, digamos, el diario El Siglo, el diario Última Hora, y algunos periódicos de la época, incluso el Mercurio, Ilustrado, Diario Ilustrado, escriben en algunas oportunidades sobre estos relatos, pero es escaso para poderlos encontrar dentro de los archivos. Bueno, la llegada de José Venturelli y de Delia Barahona en ese año del 52, obviamente que va a marcar la vida de ellos como familia. Y ellos se comprometen en esta nueva mirada y desde Chile a este congreso va a viajar Volodya Teitelbaum, dirigiendo la delegación, escritor político, pero también va a viajar Olga Paulete, va a viajar María Canepa, va a viajar Pedro Hortus, que era director teatral, va a viajar Alfredo Mesti para también ver algún tipo de acuerdos comerciales, el tema del cobre que se podía hacer. Bueno, y también Jaime Castillo, que era demócrata cristiano, político, pero esto nos muestra un poco el perfil amplio de las figuras que eran invitadas. Posteriormente, a los 10 años, tenemos la visita de Guillermo del Pedregal, en que también va a ir acompañado por Eliana Cafarena, por Genaro Prieto y Luis Enrique Delano, que yo ya lo nombraba. Bueno, todos estos hechos de alguna manera nos llevan a entender estos grandes vínculos. Y precisamente yo diría que revisando el perfil de quienes viajan, la mayoría son escritores, periodistas y artistas. Y acá tenemos en estas delegaciones, precisamente la delegación que le tocó presidir a Martínez Camps, aquí lo tenemos a él, fíjense con la flecha, está él, está su señora, María Consuelo Saavedra, y bueno, de alguna manera nos muestran, mírense el contexto donde se toma. En China, cuando uno le toman una foto, es como poner un escenario. O sea, la primera vez que a mí me tocó, es bien curioso, porque uno no es que se pone en cualquier lado. Hay un lugar donde cada uno debe estar en la foto. Las fotos no son casuales. Las fotos se toman y se programan. Es bien relevante eso. Bueno, siguiendo con lo que estoy comentando, dentro de esta diplomacia cultural, quiero rescatar un poco el rol de los traductores. Uno no podría pensar que si no se tradujeran todas estas cosas, podríamos haber tenido acceso a esta información. Imposible, imposible. Bueno, Luis Enrique Delano, él tradujo la literatura clásica china. Ahí lo tenemos, Breve Historia de la Literatura Clásica, que lo publicó precisamente en las ediciones de lenguas extranjeras de Pekín. Este es muy importante porque era un instituto que publica una serie de libros, esto hasta el día de hoy día es Beijing Foreign Studies University, y fíjense ustedes que hoy día esta universidad prácticamente imparte 101 lenguas. Es algo impensable, pero bueno, es así. Son las dimensiones que se dan en China. Bueno, junto con lo que se publica a través de Luis Enrique Delano, también está la figura de Pablo de Roca, Premio Nacional de Literatura, y que precisamente en esos mismos años Pablo de Roca es invitado, viaja por 6 meses, se queda allá en este periodo y escribe un poemario que se había perdido totalmente, incluso el poemario había sido traducido al chino, y no se había podido dar cuenta de él, porque bueno, después que vino el golpe no hubo mayor posibilidad de tener los contactos sobre este texto, se perdió, bueno. ¿Y qué es lo que ocurre? Precisamente un académico de la Universidad Católica, vivió muchos años en China,
que que es José Miguel Vidal Kutzmann, precisamente le siguió la pista, así como otras cosas que uno dice, esto me da vuelta, ¿a quién le pregunto? ¿A quién me dirijo? Y precisamente él llegó a encontrar estos archivos, a encontrar los textos, y se publicó precisamente el año 2020, recién ahora, la editorial Estrofas del Sur se lo publicó, La China Roja, que son los textos precisamente Pablo de Roca y que estaban absolutamente perdidos. Ya dije la significación del Hotel de la Amistad para todos estos viajeros que quedaban en este lugar, donde llegaban las distintas delegaciones de distintas partes del mundo, y eso por supuesto en pleno centro de Beijing, o Pekín como se llamaba en aquella época, y muy cerca de lo que es precisamente la plaza de Tiananmen. Bueno, no puedo dejar de referirme a lo que son las mujeres del período que viajan desde Chile. Ya nombramos Delia Barahona. Delia fue la primera profesora de español en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing. Imagínense ustedes lo que significaba para ellos enseñar la lengua español. Si vamos a hacer contacto con América Latina, bueno, ¿cómo nos vamos a entender? Hay que aprender español. Olga Poblete, la destacada historiadora, profesora del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Ella tenía un magíster en educación en la Universidad de Colombia, pero precisamente ella fue nombrada secretaria del Movimiento por la Paz desde el 48, y ella hace algunos viajes a China, y en esos viajes posteriormente publica, uno el 53, otro el 55, que son los 3 ensayos para una historia cultural de China. Realmente lo que escribió Olga Poblete sobre China es muy, muy interesante de revisar. Tenemos la figura de Eliana Cafarena, abogada, jurista, impulsora del voto femenino en Chile. Ella también lo visita. Y posteriormente uno puede ver las crónicas que escribe ella y en los titulares, cómo fue sacando como un tipo serie, donde iba poniendo distintos artículos sobre lo que ella había visto de la mujer china. No podemos olvidar que la mujer china, previa a la revolución y previa a la proclamación de la República, era una mujer que se sometía a lo que eran las normas confucianas, a la sumisión al marido, y por otro lado, el proyecto de la mujer china en los años 50 es que debe incorporarse a lo que son a los sectores productivos del país. Como lo decía Mao, es la mitad de China. Bueno, por otro lado también tenemos la figura de Mireya Baltra. Ella viaja también en este periodo dentro de una delegación sindical. Ella era dirigente suplementera, y bueno, ella posteriormente pasa a ser parlamentaria chilena. Son muchas más. Lo conversábamos con Carolina y sería bonito como poder hacer un registro con mucho más profundidad que lo que les estoy contando aquí sobre estas mujeres, yo diría un poco pioneras, y que se quedaron bastante sorprendidas al conocer esta China y el rol que estaba, el rol que estaba asumiendo y el protagonismo que también estaba tomando la mujer china. No nos olvidemos que las mujeres chinas a principios de siglo, ellas debían someterse a lo que era la preparación de los pies de loto. Bueno, si vamos ya a un punto avanzando, ¿quiénes fueron precisamente los presidentes? Es difícil, y a mí hace mucho tiempo que me preocupa este tema, todavía en desarrollo, y es el hecho de poder hacer un registro formal, exacto, sobre cuáles fueron los presidentes. Hay varias entrevistas del Instituto Cultural Chino. Hay varias entrevistas que se han hecho por distintos conductos, hay registros en periódicos, pero no es fácil llegar a hacer una cronología exacta. Quise armarla de esta manera y por favor me disculpan de los errores que pueda cometer. En primer lugar ya lo nombré Luis Durán. En segundo lugar tenemos a Salvador Allende, que normalmente en el instituto se tenía la figura de que había un presidente y un vicepresidente, ¿ya? En el caso de Allende, dado su trayectoria política y dado los compromisos que tenía, él en ese minuto era vicepresidente del Senado, el tiempo que le podía dedicar a esto era poco, pero bueno, es a raíz de esto que posteriormente entonces asume Juan Martínez Camps, 57-63, y también después va a tener un segundo periodo entre 1977 y posterior. Otro de los
de los presidentes que tuvo el Instituto de Cultura, el Instituto Chileno de Cultura, es Darío de la Fuente, y este se asume en el año 1989. ¿Y por qué? Porque precisamente el instituto había quedado como en una situación de stand-by, dada la situación política de Chile, y la Universidad de Chile estableció que todos los institutos binacionales que existieran debían someterse a las mismas normas y que iban a ser reguladas por la Universidad de Chile. Es por esto que el Instituto Chino-Chileno de Cultura se somete a las mismas normas y asume, yo diría, como una segunda etapa, que va a ser, yo diría, diferente a esta primera etapa que yo describía. Y posteriormente también tenemos a Abelardo Mella, que va a desempeñar también durante largos años el cargo de precisamente presidente de este instituto, en las décadas posteriores. Bueno, estos viajes que se realizaban, obviamente ya lo dije, el tema de la foto oficial, eso es clave. Y aquí quise compartir esta foto que para mí es muy significativa, que es precisamente la de Juan Martínez Camps con su señora, y se la mandó precisamente Zhou Enlai en la visita que él hace en el año 1971, y se la mandó autobiografiada para el Instituto chileno, ¿ya? Es bien interesante porque uno pocas veces tiene la posibilidad de ver la firma precisamente de Zhou Enlai. Si uno piensa, por ejemplo, en el sur en un museo que hay en el sur en Fuzhou, en el sur de China, precisamente está como un homenaje a todos los que han sido los grandes liderazgos, y ahí están precisamente con sus firmas, ¿ya? Pero no es frecuente verlos. Bueno, el primer embajador que nosotros tenemos de Chile en China fue Lin Ping, y precisamente a él le correspondió asumir las credenciales meses después. Se firmó el 15 de diciembre de 1970, dada la gestión que se hizo en Francia, Enrique Bernstein, pero posteriormente, meses después, la presentación de las cartas presidenciales se las hizo al presidente Allende. Bueno, pasaron los años, son muchas las relaciones que se dieron entre Lin Ping y el Estado chileno, y pasados los años, en el año 1977, precisamente Hu Jun, que es un embajador posterior, escribe lo siguiente, y se lo escribe precisamente cuando nuevamente se retoma el instituto. Nos es grato poner en conocimiento que el día jueves 6 de octubre, la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual, dependiendo de la Universidad de Chile, reinició las interrumpidas actividades del Instituto Chileno-Chino de Cultura. Carta del embajador al presidente Juan Martínez Camps. Ahí lo vemos claramente en las dos imágenes. No puedo dejar de hacer referencia a Lin Ping y su mujer. Por supuesto que ellos crearon relaciones de amistad ya sólidas. Lin Ping tenía vínculos anteriores porque había estado a cargo de poder generar una oficina comercial. Bueno, Ginny, ahí la tenemos, su mujer, ella fue de las primeras mujeres diplomáticas y que asume el rol en la embajada, podríamos decir uno embajador y el otro encargado de negocio, guardando las proporciones. Bueno, y ella lleva una crónica estricta de todo lo que hace. Es muy interesante leer, por ejemplo, que justo cuando llegan ellos, y es curioso cuando yo lo leí porque es parte de nuestra historia chilena, le llegan justo cuando es el terremoto de Santiago del 71, no saben qué pasa, y se corta la luz, no hay cómo comunicarse, no hay transporte, no hay nada, y ellos dicen, ¿qué pasa? No entienden, no saben la lengua. Bueno, precisamente ella hace un relato, una crónica, de todo lo que ella le tocó vivir en el periodo del 70 al 73, cuando ella deja el país, ¿ya? Y es en el primer semestre del 73. Bueno, ella publica esto, y la que lo publica precisamente es su hija, en que se rescata primeras mujeres diplomáticas chinas. Y dentro de ella está ella. Es muy, muy interesante verlo. Yo, no sé, me encantaría que este texto pudiera ser traducido y pudiera estar disponible para nosotros como chilenos, saber qué es lo que escribe ella
y cómo ve a nuestro país, y relata, ella viaja a Valdivia, dice, bueno, pero si esto pasó en Santiago, dicen que pasó en Valdivia, viaja a Valdivia, quiere ver cómo funciona la población en el sur de Chile, la realidad campesina, bueno, muy interesante. Bueno, todo esto implica los vínculos culturales, los vínculos posteriores que se fueron construyendo. Y por último, ya hablando en lo que es hoy día, precisamente nosotros tenemos que pensar, bueno, han pasado 70 años. Este año se cumplieron los 70 años, el 1 de octubre de este año. Y bueno, y aquí viene la pregunta. Han pasado 70 años, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los nuevos espacios de vinculación? Precisamente a raíz de esto, se hizo una ceremonia muy emotiva junto al embajador New Quimbao, en la residencia del embajador, en que precisamente habían personas muy cercanas a lo que eran los vínculos políticos de Chile con China, y por otro lado también con la idea de, bueno, ahora vamos a dar un punto de inflexión en cuál va a ser la nueva llegada del Instituto Chileno-Chino de Cultura en Chile, a partir de una nueva etapa. En esta nueva etapa, quien lo está liderando es, ustedes lo ven ahí en la foto, Fernando Reyes Mata, embajador de Chile, y un gran conocedor de lo que son los vínculos entre Chile y China. Retomando esta trayectoria, bueno, tenemos que pensar que China hoy día es la segunda potencia mundial y indiscutiblemente los vínculos que se pueden dar a través de este instituto que fue perdiendo este protagonismo en el transcurso del tiempo, hoy día nuevamente puede ser un ente articulador de la cultura y de las becas y de los acuerdos de cooperación entre Chile y China. Precisamente en el discurso, el embajador Fernando Reyes decía precisamente que el gran desafío es la comunicación digital, son los nuevos tiempos para la institución y también son las nuevas industrias culturales que se pueden generar, pero ya industrias culturales propias del siglo XXI. Bien sabemos que para comunicarnos con China nos vamos a comunicar con un WeChat y con otras normas, a través de Tencent, otras cosas. Estamos en otro siglo. Bueno, precisamente en esta nueva mirada es la nueva apuesta que hace el Instituto Chileno-Chino de Cultura. Y acá esta foto es muy emblemática, Malva Venturelli, Marcia, nietas de Allende, bueno, aquí están las nietas. Por último, quisiera también señalar, bueno, qué otras instancias se están haciendo. Es muy importante, por ejemplo, estos postcards que se están haciendo precisamente sobre la vida del pintor José Venturelli en China, y precisamente auspiciado desde el Instituto Chileno-Chino de Cultura, ¿ya? Y que está disponible para que lo puedan ver. Hay documentos, hay material, y bueno, cuando uno quiere indagar en un tema, el tiempo está dado, ¿ya? Y hoy día bien sabemos que con todo lo que tenemos de material disponible en forma digital, porque ya la pandemia nos enseñó que los libros físicos, son muchas veces de difícil acceso. Por lo tanto, básicamente, a través de los códigos QR, a través de plataformas digital, podemos precisamente ir haciendo una nueva lectura sobre qué debe ser el Instituto Chileno-Chino de Cultura. Por último, no puedo dejar de cerrar esta conversación que tenemos hoy día compartiendo un poco algo que siempre me ha llamado la atención, y es el hecho de que en todas partes del mundo siempre tenemos un portal, un jardín chino, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, en Argentina, en el barrio Belgrano, está precisamente el portal. Si uno mira en Lima, precisamente cerca de la calle Capón, está precisamente la puerta de entrada del barrio chino. Y así sucesivamente, si lo miramos en Beijing, en San Francisco, en las distintas ciudades en el mundo. Y aquí viene un poco la pregunta, ¿y en Chile dónde está este pórtico de entrada? Bueno, en el Parque O'Higgins, precisamente tenemos un jardín chino que lo hizo en homenaje haciendo un homenaje a la comunidad china, y se inauguró el 22 de enero del 2017. Esta obra fue impulsada desde el Instituto Chileno-Chino de Cultura,
que era un gran anhelo de la institución poder tener un jardín, poder tener un lugar, precisamente a donde celebrar el Año Nuevo chino, ¿ya? Eh, Aquí en Santiago se hace en el Parque O'Higgins, en Valparaíso, en Viña, ya son tantas las personas que asisten que precisamente se ha hecho también en la Quinta Vergara y en espacios públicos, porque es mucha la gente que quiere participar de la festividad del Año Nuevo Chino. Bueno, precisamente esto se hizo en colaboración con los empresarios chinos, con la Municipalidad de Santiago, y bueno, ahí están y les quería compartir las imágenes. Y por otro lado, también tenemos ahí una pagoda, el puente, y precisamente con los leones de Fu, que están a la entrada del puente. Por lo tanto, todo esto es un espacio de familia, de encuentro, y sobre todo un poco lo que es la cultura china, encontrarse en las confianzas mutuas, encontrarse en la amistad. Con esto ya voy cerrando, y solamente una última pregunta quiero hacer. ¿Cuáles serán los próximos desafíos de Chile y China, considerando aspectos culturales, intercambios estudiantiles y posibles industrias culturales en una relación propia del siglo XXI? Esa es un poco la pregunta con que quiero cerrar esta conversación. Muchas gracias y nada, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias a ti, Mónica, por supuesto, que a mí me llena un poco el alma poder a través del Instituto Confucio dar a conocer la relevancia, tal como tú lo planteabas desde un principio, del Instituto Chileno Chino Cultura en las relaciones bilaterales con China. Creo que poca gente conocía la real relevancia de ellos dentro de toda esta instauración de esta amistad tan importante por tantos años, así que de verdad te lo agradecemos en el alma, y más encima, bueno, tu conferencia nos acerca a tantos amigos también, a Malva Venturelli, que también ha estado con nosotros tantas veces, a José Miguel Vidal también, que también lo nombraste, que también ha estado con nosotros, tú misma, que de verdad que creemos que hacemos un círculo muy bonito en torno a la cultura china. Así es que muchas gracias por eso. Y vamos a ir, estamos ya casi en la hora, pero vamos a ir a algunas preguntitas, ¿te parece? Ya, perfecto. Mira, aquí preguntan, ¿qué pasó con el Hotel de la Amistad? ¿Todavía sigue en pie? A ver, cuento un poquito del Hotel de la Amistad. El Hotel de la Amistad fue un hotel que se creó, básicamente, un hotel que se creó muy rápidamente y fue construido en una época en que la mayoría de los profesionales y los ingenieros eran soviéticos, ¿ya? Bajo esa estructura se construye. Ahora, a ese Hotel de la Amistad llegaron la mayoría de muchos de los personajes, por ejemplo, los que dirigieron este congreso del año 52, muchos de ellos van a llegar a China y posteriormente se van a ir a vivir al Hotel de la Amistad porque va a ser el lugar donde China te recibe, ¿ya? Es interesante esto del concepto de los hoteles de la amistad porque tú para poder viajar a un país como China, de partida tienes que conocer la lengua y si no la conoces tienes que tener algún anfitrión, si no, ¿cómo llegas? ¿Ya? La lógica del Hotel de la Amistad es que ahí recibían, hay que pensar lo que recibían familia, con hijos, y hay que pensar también que ahí recibían la comida, de ahí era como un hotel con instalaciones de restaurante, todo, cosa que era más que hotel, como el concepto de hoy día, podríamos pensar un tipo hostal. Ahora, este hotel fue muy significativo en la década de los 50, 60, y posteriormente para China siempre fue muy importante porque China siempre ha recibido delegaciones muy relevantes, no estamos hablando de delegaciones de 20, 30, 40 personas, estamos hablando de delegaciones de 1000 personas o más. Personalmente, y dado que me hacen la pregunta, a mí el año 2017 me tocó ir a dar una charla a la Universidad de Nankai, ¿ya? Precisamente en Tianjin. Ahí fue cuando conocí el museo de Zhou Enlai. Y precisamente me llamó la atención porque nos llevaron a alojar a un hotel, íbamos con un profesor argentino, también muy en contacto con nosotros, el profesor Gustavo Santillán, y nos llevaron a alojar un hotel que eran de 8 o 10 pisos, en que se notaba que era un hotel
hotel donde se recibían a un gran número de delegaciones extranjeras. Estamos hablando de hoteles que reciben a 1.500 personas. Entonces tú te quedas un poco sorprendido. Por supuesto que tú tienes lo básico, todo bien, no te falta nada, pero es una lógica no de un hotel que vas a descansar, sino que es un hotel donde tú vas en una misión de trabajo. ¿Mm? Y eso para mí fue como muy significativo, porque uno se imagina la lógica, bueno, hoy día cuando uno le invitan va a otros hoteles, pero en la lógica de esos años, ese era el lugar, porque esa era la forma en que ellos podían recibir. Además hay una cosa que es interesante, siempre las invitaciones iban con todos los gastos locales, comidas, traslado, todo está pagado, ¿estamos? Entonces eso es. Ahora, si me preguntas hoy día qué pasó con el Hotel de la Amistad, por supuesto que el edificio está, pero la lógica de cómo funciona hoy día lo desconozco, ¿ya? Habría que preguntársela a Fernando Reyes, que él siempre maneja todos estos temas, o alguno otro de los viajeros. ¿Mm? Pero yo personalmente no sé exactamente hoy qué es lo que es ese edificio. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, el Instituto Chino de Cultura se fundó antes de las relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Cuál fue la Sí. incidencia de él en esto último? Yo diría que cuando se creó el Instituto Chino de Cultura, la mirada estaba a que no había espacio para un vínculo político. Esto es bien importante de entender. Estamos hablando en pleno periodo de Guerra Fría, Chile, los vínculos mayores los tiene con Estados Unidos, es su primer socio comercial, hay grandes inversiones norteamericanas en Chile, por lo tanto, en Chile no había espacio para cultura china. Y por eso es que se crea como un organismo, yo diría, paralelo, desde lo cultural, y por supuesto que desde ahí también se fueron dando los movimientos, el conocimiento y también dándose a conocer lo que era el modelo maoísta y lo que era la apuesta por una revolución desde lo campesino, ¿sí? Que es lo distinto con lo soviético. Y eso es lo que produjo el quiebre. La Unión Soviética siempre pensó que China debía desarrollar un modelo industrializado. Y por otro lado, Mao decía, bueno, China es un país campesino, entonces, ¿cómo yo lo hago para desarrollar en una etapa que no era? Más los temas estratégicos, las relaciones con países vecinos, Corea, bueno, una serie de otros elementos que sería largo de explicar. Pero el tema principal es que en un escenario así, estos 20 primeros años están marcados por lo cultural, porque no había espacio para China. China era el otro, China era el modelo maoísta, China era la China roja, la China comunista, como en muchos diarios y periódicos de la época aparece. Cosa que ya ese lenguaje no se usa a partir de los años 70-80, sino que tú hablas de la República Popular China, de la Nueva China, pero no en esa forma. Y eso llevó, porque uno dice, bueno, ¿y cómo? O sea, sin estos 20 años no hubieran habido estas relaciones pioneras de Chile con China. No había habido. El primer país que firmó relaciones fue Cuba, y Cuba lo hace inmediatamente, asume Fidel, el 59, bueno, ya ahí va a ser. Y después nosotros al poquito tiempo. Pero ya después el tema con Chile va a ser por este vínculo estrecho que había de 20 años y más. Perfecto. Mira, en beneficio del tiempo ya van a ser las 7, vamos a ir a la última pregunta. Tenemos algunas ¿Ya? preguntas pendientes, ofrecemos las disculpas, las vamos a responder por correo después, le vamos a pedir ahí a nuestra querida Mónica si nos puede ayudar. Pero vamos a ir a la última No pregunta, hay que dice, problema, cuéntame. ¿cuál es el rol del Instituto Chino Cultura en la actualidad? A ver, yo creo que el rol que debe cumplir es precisamente lo que yo decía recién, o sea, rearmarse con una estructura propia del siglo XXI. Por ejemplo, hoy día nosotros no concebimos que hay un instituto que no tenga una página web. Hoy día no concebimos que haya un instituto que no tenga material disponible, un repositorio digital. Hoy día no concebimos un instituto que no tenga un archivo historiográfico, ¿ya? Y si vamos más lejos, hoy día nosotros tenemos que pensar en un instituto que favorezca el poder reconstruir la memoria de Chile y China a lo largo de 70 años.
Si tú me preguntas, yo creo que sí, es muy importante el tema digital. Estamos totalmente de acuerdo y tenemos que hacerlo. Es muy importante todo lo que es también el tema del favorecer las becas y los acuerdos de cooperación. Pero yo diría que eso ya está dado a través de lo que es agencias de cooperación. Hay otros conductos con los que ustedes mismos con el Instituto Confucio, las becas, como que esos conductos ya están dados. Pero yo creo que los conductos que hay que dar es precisamente el rescate de la memoria oral y el rescate de la memoria histórica de lo que fue el Instituto Confucio. El Instituto, perdón, de Cultura Chino-Chileno. Yo creo que ahí hay un rol fundamental que hacer y todas las personas que hayan tenido un cierto contacto, de alguna manera, estar disponibles para hacer una reconstrucción de esto, porque así se construyen los países y así se construye la historia, desde un pasado. Exactamente, tarea pendiente ahí. Tarea pendiente, sobre todo que para ellos las relaciones internacionales es fundamental y a ellos les ayudaría también a conocer qué cartas llegaron, qué documentos se firmaron. Absolutamente, toda la razón. Vamos a dejar de compartir pantalla, Mónica querida, porque llegó la hora Perfecto. de despedirnos. Pero antes de eso tú nombraste el Año Nuevo Chino. Sí, Y les queremos contar que estamos organizando en el Instituto Confucio Santo Tomás, en la ciudad de Viña del Mar, una actividad para el viernes 13 de enero, para quienes puedan participar. Vamos a tener actividad durante todo el día, con una actividad central ya más tiradito hacia las 6 de la tarde, así que atentos a nuestras redes sociales ahí para quienes quieran participar. Así es que, bueno, Mónica, gracias una vez más por esta maravillosa charla y además que de verdad, insisto, es un tema que yo creo que poca gente le pudo tomar la dimensión previo, entonces de verdad que es importante saberlo, es la base de nuestra relación con China. exacto. Uno no puede saltárselo eso, porque yo muchas veces lo he conversado con los alumnos, con mis alumnos, y les digo, a ver, si usted parte con el año 1970, usted está partiendo con los acuerdos diplomáticos y comerciales. No vamos a Claro. hablar del TLC, que eso ya fue el 2005, y bueno, lo hemos conversado en otras charlas. Pero usted tiene que partir desde lo que efectivamente fue. Y lo que efectivamente fue da cuenta de lo que es China. China da cuenta de la cultura. Exactamente. Bueno, muchas gracias por eso, por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Esperemos que pronto estemos juntos de nuevo, aquí en alguna otra circunstancia parecida a esta. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Y nos vemos el martes, que tenemos nuestro último webinar del año, con Enzo Cosi y mitología. Así que los esperamos. Gracias, Mónica. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias, Carolina. Igualmente. Estamos en Nos vemos. contacto. Adiós. Chao, Chao, chao. chao. Zaijian. Chao.